Ya, gracias. Bueno, bueno, vamos a hablar un poco, primero como les estaba comentando, algunas situaciones y perspectivas macroeconómicas, ¿no? De lo que nos deja en este caso, o cómo hemos llegado al bicentenario, ¿no? En este caso, podemos ver, primero que he tratado de dividir un poco esta sección en función de los contextos, ¿no? Un contexto internacional, el contexto económico local, un poco de las proyecciones macroeconómicas que esperamos, las finanzas públicas y los riesgos en los cuales está propensa la economía peruana frente no solamente riesgos que emanen propiamente dicho de la pandemia que ya todos conocemos, sino también riesgos que se puedan socavar en función de algunas medidas las cuales quizás no tengan el sustento técnico pertinente, ¿no? Vamos a hablar un poco del panorama internacional, ¿no? Bueno, el avance de la pandemia del COVID-19 ha sido un avance bastante fuerte y progresivo, ¿no? Pero que sin embargo, con el hecho de las vacunas, ¿no? Y con el avance de las diferentes formas de los países, de las economías avanzadas, se ha visto de que sí ha tenido un efecto positivo en el ritmo de vacunación. Esta mejora en el ritmo de vacunación en las economías avanzadas ha hecho que las perspectivas económicas a nivel mundial vayan mejorando poco a poco. Así como podemos ver en el gráfico, las economías avanzadas, en función de la población vacunada contra el COVID, ha ido avanzando paulatinamente. Hemos llegado ya a niveles importantes, sobre todo para economías industrializadas, son las más importantes, y es por ello que las perspectivas económicas mundiales, en su revisión de las proyecciones, tuvieron una mejora bastante significativa, ¿no? Cuando hablamos acerca de las economías emergentes, también podemos ver de que existen algunas que también han tenido un ritmo de vacunación bastante interesante. Esto hablamos acerca por ejemplo, Chile, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que ha tenido una participación bastante fuerte en lo que es la vacunación. En el caso de Perú, nos hemos encontrado en una situación que al inicio era un poco insostenible por el hecho del stock que se podía tener de las vacunas, pero que poco a poco esta ha ido mejorando paulatinamente y de esta manera podemos ya contar con un stock que nos permite a nosotros tener una población de vacunados, ¿no? Relevante y poder seguir con el plan de vacunación a nivel nacional. Es por eso que una de las cuestiones más importantes que necesita la economía para poder respirar de esta pandemia es mejorar el ritmo de vacunación, ¿no? De esta manera también las medidas de restricción se van, en este caso, haciendo más flexibles. De esta manera también la economía va respirando poco a poco, ¿no? Entonces, un primer vistazo de lo que podemos ver es que la vacunación del COVID-19 está contribuyendo bastante de una manera positiva para las perspectivas económicas mundiales. De tal manera, la sostenida mejora también en la movilidad por las medidas, en este caso la flexibilización de las restricciones, ha impulsado una recuperación económica más dable. Si nosotros podemos ver ahí el índice de movilidad de Google, ¿no? Podemos aquí apreciar de que los indicadores de movilidad han ido mejorando, es decir, que ya ha habido una mayor participación de las personas y de las industrias a nivel de lo que es el indicador de movilidad. Así también podemos ver que el PMI de manufactura y servicios ha ido mejorando poco a poco. Y eso ayuda un montón porque nosotros sabemos muy bien que la participación del campo de servicios en las economías avanzadas, como en las economías emergentes, corresponde a una gran proporción de lo que corresponde al PBI. Entonces, vemos de que la mejora, ¿no? Tanto del ritmo de vacunación como de los indicadores de movilidad, como los indicadores y la flexibilización que ha conllevado la vacunación de las personas, ha generado de que las perspectivas económicas o la recuperación económica de los países más industrializados sea mucho mejor, ¿no? Entonces, asimismo también podemos apreciar de que de la mano de la flexibilización de las medidas, los mercados se han visto un poco más estables, ¿no? Los mercados financieros han reaccionado un poco más favorable debido a que los niveles
por ejemplo, los niveles de los mercados, los índices de precios de los metales o índices bursátiles o las expectativas de inflación de Estados Unidos han ido mejorando y han ido recuperándose poco a poco a sus niveles pre-COVID, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho porque habla acerca de una estabilidad de los mercados financieros que ayuda también a la estabilidad de los mercados financieros, en este caso de las economías emergentes. Asimismo, también podemos ver que en Estados Unidos la curva de rendimiento de los bonos del tesoro e índices del dólar también ha ido mejorando. Y es porque la presión del dólar siempre ha sido bastante fuerte. La mejora, en este caso, o la velocidad que ha tenido el ritmo de vacunación en Estados Unidos, que es bastante alto, sobre todo en muchos estados, ha hecho que que el dólar se fortifique bastante. Y es por eso que nosotros vemos muchas presiones cambiarias dentro de las economías emergentes. No solamente en Perú, sino también la vemos en otras regiones, ¿no? Entonces, además de ello, también podemos apreciar de que aparte de que los mercados financieros se han mantenido estables, no solamente esto ha sido por la mejora de la vacunación o la flexibilización de las medidas, sino que también ha sido por el incentivo que han tenido tanto de la política fiscal o la política monetaria. En este caso, la política monetaria para Estados Unidos sigue una condición expansiva, ¿no? Que no obstante, los mercados siguen monitoreando cuáles son las presiones inflacionarias que entran dentro del contexto económico de Estados Unidos, porque si bien es cierto, la parte monetaria está controlada, las presiones inflacionarias por los paquetes fiscales de ayuda económica algunas veces están siendo bastante altos y que estos pueden llevar a presiones de precios y una elevación continua del nivel de precios. Por eso que las presiones inflacionarias en Estados Unidos están siendo observadas por los mercados y en este contexto, en este caso, Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha reiterado que el incremento de la inflación solamente es temporal. Y es bastante interesante poder tener como lógica de que los mercados financieros siempre están a la expectativa de cómo están reaccionando las economías grandes ante el contexto del COVID-19, ¿no? Una situación de mayor estímulo fiscal por el lado de Estados Unidos puede generar presiones, en este caso a las empresas, para un incremento de precios, y es por eso de que el control ya de una posición monetaria expansiva de la Reserva Federal no puede ser mayor, y es por eso que los mercados están bastante ahí delicados viendo los indicadores de estímulo fiscal que se están aprobando en este caso en los Estados Unidos, ¿no? Y es por eso que es importante siempre mantener la vista acerca del movimiento de los que pueden tener las presiones inflacionarias, tanto para Estados Unidos, que también puede afectar a las presiones que puede tener el tipo de cambio para el Perú. Entonces, eso es lo que vemos, en este caso, afuera, en lo que nos dejó actualmente, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos América Latina? En este caso, América Latina, también se observan algunas presiones inflacionarias y retiro del impulso monetario en algunos países. O sea, hay algunos países como Brasil, México y Chile que han optado ya por un retiro un poco de la posición fuertemente expansiva que tenían, ¿no? Es más, en los últimos meses, ¿no? Y semanas, vemos que la posición que tuvo el Banco Central de Perú, que si bien es cierto se mantiene en una tasa de 0,25, ya no expresa la posición fuertemente expansiva del mercado monetario. Entonces, eso habla un poco acerca de que ya está tratando el Banco Central un poco de poder retraer el estímulo monetario debido a la contribución que ya está teniendo la vacunación y el avance de la flexibilización que está teniendo ahorita las medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos apreciar que para junio del 2021 el Banco Central de Brasil continuó con su proceso de normalización parcial y con un tercer aumento de 75 puntos básicos, llegando a 4,25% de su tasa de interés de política monetaria. Y en los bancos centrales de México y Chile, sorpresivamente, pues elevaron su tasa en 25 puntos básicos, lo que significa que en este caso para Chile, el estímulo monetario ha retraído, ¿no? su parte
de política fuertemente expansiva, ¿no? Eso habla quizás un poco a que las condiciones de Perú para los próximos meses quizás también se den bajo este mismo contexto, ¿no? Quizás el Banco Central esté evaluando las condiciones, en este caso bajo las condiciones que nos encontramos actualmente, políticas que también son algo delicadas, pero de que si la normalización de las actividades económicas y no hay una retracción de las inversiones, puede ser de que el Banco Central también opte por una posición ya un poco más moderada en este caso, ¿no? Es decir, que contribuya a, quizás podría ser elevar su tasa de interés sorpresivamente también como otros países de la región, ¿no? Y eso se debe también a que hay unas presiones de la inflación a que se continúe elevando. Entonces, para tener un control propio de la elevación del nivel de precios, que ya se ha visto en algunos productos de la canasta básica para Perú, el Banco Central necesita hacer uso de sus herramientas convencionales y mantener una posición, en este caso, un poquito más flexible y quizás moderada, ya que en un contexto en el que la vacunación para el Perú ya ha ido avanzando, en este caso, bastante bien, ¿no? Ahora, en este caso aquí también podemos ver que bajo este mismo contexto, la recuperación del crecimiento global, ¿no? Va a ser, en este caso, para el mundo, y para los bloques económicos más rápida y obviamente diferenciada. Esto habla a que, sobre todo la diferencia que existe entre las perspectivas económicas de estos países, de estas economías, de estos bloques, va más allá por el hecho de la disponibilidad de vacunas y las restricciones que tienen estas economías, ¿no? En el sentido de que las economías avanzadas, a tener mucha condición de stock, su recuperación es mucho más fuerte. Ahora, por un efecto estadístico, las economías emergentes van a tener un ritmo de crecimiento mayor, en este caso, y lo que se espera es que para el 2022 esto esté alineado más o menos a 4% del crecimiento del PBI mundial, ¿no? Igual que nuestros socios comerciales, alineado con las economías avanzadas, el crecimiento esté alrededor de 4,2%, 4,1%, ¿no? Y de 6% para el 2021 como para el anterior 2022, ¿ok? Entonces, vemos que también la recuperación económica de estos países y de los bloques económicos va a contribuir de buena forma para las perspectivas de la economía peruana, ¿ok? Entonces, en el 2021, ¿qué esperamos? Bueno, la economía, en este caso, las perspectivas que tenemos económicas mundiales es que el mundo va a crecer 6%, principalmente ante el avance, como ya había mencionado, del proceso de vacunación y lo que mencioné hace un momento del estímulo fiscal de Estados Unidos, que si bien es cierto, es observado delicadamente por el mercado, por los mercados financieros, ayuda y contribuye para estabilizar los procesos de los indicadores de manufactura y servicios, ¿no? Es decir, se contribuye de una buena forma a mantener la capacidad industrial de Estados Unidos, de estas economías, de una manera más estable, ¿ok? Y es por eso que los principales mensajes para el 2021 son que las economías avanzadas se acelerarían por el mayor avance de las vacunas, el estímulo fiscal adicional y el exceso de ahorro privado que obviamente para la economía peruana también se ha visto, ¿no? Ha habido mucho ahorro privado que ha estado, que durante este año de pandemia se ha estado acumulando, ¿no? En las economías emergentes también estarían favorecidas por una mayor demanda externa y elevados precios de las materias primas. Algunos hablan de algún boom de los commodities, ¿no? Vemos que el precio del cobre y el precio de algunos commodities ha estado bastante interesante, lo que ha contribuido de una manera muy buena para nuestra cuenta corriente, nuestros indicadores de cuenta corriente y nuestra balanza comercial. Ahora, para el 2022, en este caso, el crecimiento global va a estar sostenido por la continuidad de la política monetaria, que es lo más seguro que continúe, si quizás no siendo fuertemente expansiva, pero continúa con un estímulo monetario importante que va a contribuir al desarrollo de los proyectos de inversión en infraestructura verde, principalmente en las economías desarrolladas, y que eso obviamente contribuye a las economías emergentes para brindar la materia prima suficiente para que los proyectos de estas economías avanzadas se den de la mejor manera y de los tiempos adecuados. Las perspectivas para el 2023 y 2024
Es una convergencia gradual ante la desaceleración estructural de China y menor crecimiento de las economías emergentes como India, después de haber tenido ya un crecimiento continuo en base a los proyectos de inversión de infraestructura verde, ¿ok? Entonces, como podemos observar, para el bicentenario nosotros llegamos en una situación un poco compleja, pero que para los siguientes años, a nivel internacional, esperamos que se estabilicen y que haya todavía una demanda importante de las economías avanzadas para nuestro país, ¿ok? Entonces, como vemos, los precios de los commodities hacia nosotros como país Perú y cómo lo estamos apreciando para el bicentenario. Bueno, la rápida recuperación que ha tenido el precio de estos commodities está impactando, como les dije, de forma positiva en el precio de las materias primas y por ende el precio del cobre por lo menos se ha mantenido más o menos en 400 dólares por libra. El precio del oro también se ha estado convergiendo de forma interesante, y con los precios del petróleo ya hemos visto que ha tenido una pequeña reducción, pero que de todas maneras el hecho del incremento de los precios de los derivados del combustible, derivados del petróleo, ha sido más por una cuestión de stock que por una cuestión del nivel de precios internacionales, ¿ok? Entonces, esto ayuda mucho porque, de todas maneras, para el Perú, mantener el precio atractivo de nuestras principales materias primas, como es el cobre, la plata, el oro, es importante para poder mantener un ahorro privado suficiente y que nuestros indicadores de cuenta corriente se mantengan sostenibles para un posible shock externo que no venga de forma, en este caso, de la pandemia, o que el estímulo monetario se retraiga un poco, ¿no? Ahora, también de esta manera nosotros podemos ver que el alza, ¿no?, de los precios de los principales productos de exportación se ha mantenido favorable, y es por eso que los términos de intercambio para este año van a estar favorecidos por este incremento del nivel de precios de estas materias primas, en un contexto sobre todo de recuperación económica mundial, y el avance de la vacunación nos ayuda y favorece enormemente. Para los años subsiguientes, 2022, 2023 y 2024, los términos de intercambio se van a moderar un poco, y esto está en función a la normalización de la demanda global de infraestructura verde de la economía asiática y la entrada de nuevos proyectos cupríferos que pueden contribuir de forma positiva a la estabilización de los precios de los términos de intercambio y a la estabilización de los precios de las materias primas, ¿ok? En el contexto económico local, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, la actividad económica, si bien es cierto, para todo este tiempo ha crecido de una forma bastante interesante, han sido unas tasas muy importantes, pero aún nos encontramos por debajo de los niveles pre-COVID, ¿no? Es decir, que para la variación porcentual respecto al 2019, para el PIB peruano todavía está en 47,8, y con respecto al 2019 es menos 0,4%, es decir, aún nos encontramos por debajo de los niveles pre-COVID, pero podemos decir que para los siguientes meses esperamos que la contribución de los sectores económicos y la flexibilización de las medidas ayuden y contribuyan para una mejora de estos indicadores, sobre todo para con respecto a el año 2019, ¿ok? Ahora, de la mano con la recuperación del PBI también tiene que estar el empleo formal, ¿no? Es decir, de la población también económicamente activa. ¿Cómo vemos esto? Bueno, la recuperación económica, si bien es cierto, ha favorecido a la mejora de los ingresos de los trabajadores formales y el empleo, el ingreso promedio también se ha mantenido de una forma creciente y se ha visto favorecido. El empleo en Lima Metropolitana también ha crecido para estos últimos meses, y lo que ha ayudado sobre todo a mantener los ingresos de las personas y también contribuir de forma positiva al fortalecimiento del sector privado. Entonces, vemos de que si bien es cierto, ha habido un retraso en algunas actividades económicas, también ha habido muchos sectores y ha habido muchos posiciones de empleo que han sido favorecidos y que se han visto recuperados poco a poco. Y eso va de la mano justo con lo que les digo acerca del ritmo de vacunación y cómo es tan importante tanto la vacunación como la flexibilización de las medidas, y que esto también esté alineado a que los indicadores sanitarios se estén reduciendo poco a poco, ¿no?
De la mano con estos indicadores, nosotros también podemos evaluar cómo vendrían los indicadores adelantados de la actividad económica. Nosotros sabemos, bueno, sobre todo que es interesante que ustedes tengan en cuenta de cómo nosotros Ministerio de Economía, podemos evaluar la situación económica para los siguientes meses, ¿no? Uno de los indicadores adelantados más importantes que nosotros podemos tener es la producción de electricidad. ¿Por qué? Ustedes saben que es un ejemplo bien sencillo, ¿no? Cuando tú estás en tu casa, ¿no? Supuestamente tienes prendidas las cosas, ¿no? O sea, prendes el radio, la computadora o la televisión, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay actividad en tu hogar. Si tú sales de tu casa, ¿qué es lo que normalmente haces? Salen todos de tu casa, apagan el televisor, apagan esto, dejan la luz apagada, todos los artefactos, en este caso, apagados. Y eso es una condición de inactividad. Es por eso que la producción de electricidad es un indicador adelantado de la actividad económica, y es decir, nos encontramos en una situación, si la producción de electricidad crece, ¿no? Existe una perspectiva, ¿no? De que hay un incremento, hay una actividad industrial, comercial y de servicios que pueda ser favorable en el siguiente mes. Si la producción de electricidad, en este caso, es menor, es un indicador de que pareciera que todo se mantendría estático, es decir, no hay contribución ni de industrias, ni de comercio, ni de nada. Entonces, la producción de electricidad siempre va a ser un indicador importante para evaluar cuál es la condición económica de la actividad y que esta también esté de la mano con otros indicadores adelantados como la inversión del gobierno general. Hemos visto que en los últimos meses la inversión del gobierno general de la mano con las condiciones sanitarias ha sido bastante buena, ha sido una contribución interesante, ha sido de 276,2, ¿no? Y con respecto a la variación del 2019, menos 5,2. Entonces, existen estos indicadores adelantados que nos permiten evaluar que hay una moderación de la actividad económica para la economía peruana. De tal manera, también podemos observar de que otros indicadores como la importación de los bienes de capital o las ventas a través de boletas y facturas electrónicas ha tenido una moderación. Y esto es porque también por un efecto estadístico, la variación con respecto a los años subsiguientes o anteriores se ha tenido también bastante fortalecida. Entonces, vemos que existe una condición, quizás un efecto estadístico positivo y una retracción de los indicadores adelantados de actividad económica, ¿ok? Asimismo, también vemos de que para Perú, la flexibilización de las restricciones en muchas regiones ha impulsado la movilidad de las personas a sus sectores de trabajo, a supermercados, parques, transportes y retail en general. Entonces, vemos que la contribución tanto de las actividades económicas se ha visto favorecida por flexibilización de las medidas que están de la mano con la aceleración en el ritmo de vacunación que se ha dado en los últimos meses, y sobre todo por las campañas de vacunatón que han contribuido bastante fuerte a la vacunación de las personas, ¿no? Asimismo, los indicadores sanitarios permiten seguir implementando este tipo de flexibilización, porque en los últimos tiempos se ha visto una disminución del avance de algunos indicadores como el ritmo de reproducción, que se encuentra en la zona de control y contención, y el exceso de fallecidos, que también ha ido reduciendo en las últimas semanas. Entonces, como vemos, de la mano con la recuperación económica y de la mano de la flexibilización de las políticas de medidas de control de la pandemia, ha sido que también los indicadores sanitarios han tenido una reducción que nos permite tener y flexibilizar estas medidas para hacer que la población pueda sentirse quizás un poco más tranquila en las condiciones en las cuales se encontraban para, en este caso, inicios de marzo, abril, en la que los indicadores sanitarios estaban bastante fuertes, ¿ok? De la mano con ello, la disponibilidad de vacunas ha sido un factor importante para la reactivación económica, y es por ello que el gobierno peruano ha optado por validar muchos contratos y ha tenido una recepción de vacunas por contratos firmados bastante interesantes. Hasta el momento hemos tenido 13 millones de dosis recepcionadas, y para febrero del 2021 a enero del 2022 tenemos contrato de 98,7 millones de dosis entre
Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y COVAX Facility, ¿no? Entonces estamos hablando de que el proceso de vacunación va a contribuir bastante a que muchos sectores económicos que todavía se encuentran inactivos puedan regresar a sus actividades de forma y manteniendo los protocolos sanitarios adecuados para el reinicio de sus actividades y de esta manera poder hacer frente a su participación de los empleos de las personas, ¿no? Asimismo, también vemos que el avance importante del proceso de vacunación se ve en los datos. Como podemos observar, la administración de las dosis aplicadas ha sido bastante fuerte de Pfizer y eso ha sido por el stock que hemos tenido, pero de la mano con ello también hemos visto que al inicio ha sido por Sinopharm y últimamente también estamos usando las dosis de AstraZeneca. Entonces hay una acumulación importante de las dosis aplicadas por fabricante y como vemos también se ha ido incrementando la aplicación del promedio, según el promedio diario por quincena en miles de dosis. Estamos llegando a 155,000 personas semanalmente, ¿no? Entonces, sí es importante ver que el avance del proceso de vacunación está ayudando mucho y que esto ha sido por unas buenas políticas de stock de vacunas, ¿ok? ¿Cuáles son las proyecciones macroeconómicas que tenemos hasta el momento? Bueno, se mantiene la proyección que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas de 10% para 2021 y en los próximos años va a hacer una convergencia progresiva a su nivel potencial. Estamos hablando de entre una relación de 4 a 3.5% en promedio para los siguientes años. El efecto del 10% es un efecto estadístico y un efecto de recuperación económica que va a ir de la mano y está justo consensuado con otras perspectivas económicas que también otras entidades internacionales ofrecen para la economía peruana. ¿Ok? Entonces, la revisión con respecto al informe de actualización de previsiones macroeconómicas con el marco se mantiene en 10% para este año y para el 2022 y en este caso 25, va a ser una convergencia progresiva a los niveles del crecimiento potencial de la economía peruana. Asimismo, nuestra proyección de la economía peruana se encuentra consensuado con lo que el mercado predispone según sus estimaciones. En este caso, el Latin Focus o consenso nos pone a nosotros un máximo de 11,9% y para el 2022 nos ponen 6,5%, en promedio, según el consenso de mercado, 9,6% o 4,2% para el año 2021 y 2022 respectivamente. Es por eso que nuestra proyección está bastante alineada a lo que el mercado espera que la economía peruana caiga. Entonces, de la mano con ello y manteniendo el crecimiento económico de 10% en este caso de la economía peruana, vemos que esto se encuentra siendo consistente con un incremento o una mayor inversión privada para el primer semestre del 2021, compensado por un menor crecimiento de algunos sectores primarios que han tenido una retracción. Es decir, el mayor dinamismo de la inversión privada que va a contribuir en 5 puntos porcentuales, una reducción, una menor oferta primaria por el lado de las materias primas, de las exportaciones y además de los bienes y servicios no financieros que contribuirán de forma negativa para el país, pero que van a ser compensados por el dinamismo que va a tener en el primer semestre del 2021 la inversión privada. Por el lado de los PBI sectores, vemos que la retracción de las exportaciones va a afectar directamente a los sectores primarios, ¿no? Es por ello que el bajo desempeño que hemos tenido para enero y abril se ve de la mano también con el comercio, que se encuentra con 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo esperado. Ahora, esto no significa que vayamos mal, sino de que por el lado de la inversión privada contribuye fuertemente a los indicadores de construcción y manufactura no primaria y por la parte del mayor dinamismo de los sectores afectados por la restricción. Es decir, hay una mayor ejecución de los proyectos de inversión para el primer semestre del año que va a contribuir más o menos en 0,1 puntos porcentuales y por el lado de los servicios 0,2 puntos porcentuales. Es por ello que mantenemos nuestra proyección de 10%, tanto consistente con el PBI gasto y con el PBI sectores. De la mano con ello, la proyección sigue siendo conservadora y consistente, esto de la mano con un deterioro de las expectativas, en este caso del Banco Central de Reserva, pero para el 2021 podría crecer alrededor de 11%. Esto es de la mano, ojo,
según lo que hemos calculado antes de lo que sucede actualmente. Es decir, si se mantienen las condiciones adecuadas, si se mantienen los niveles de precios de los productos de exportación, si se mantienen los precios de los niveles de commodities, si el entorno internacional también se encuentra favorable y de la mano con la recuperación del ritmo y la aceleración del ritmo de vacunación que también nos está haciendo para la recuperación económica del Perú. Y en parte de ello, el dinamismo del gasto privado para el segundo semestre del 2021, según el Banco Central, crecería alrededor de 11%, ¿no? El gasto privado y los sectores no primarios van a sostener el crecimiento de la actividad económica para el año 2022 y 2025, y esto se debe a que existen ya el inicio de muchos proyectos cupríferos y existe también un mayor gasto de los hogares y recuperación de los sectores asociados al turismo que se han visto afectados durante este proceso de la pandemia del COVID-19. Asimismo, también podemos ver de que la recuperación del empleo va a impulsar el gasto de los hogares en un contexto de inmunización de la población y un ritmo de vacunación que sea mayor a 155.000 personas semanalmente, de la mano con la mayor oferta primaria y la recuperación de la actividad turística y la demanda externa, ¿no? Por el lado del PBI gasto, vemos que el dinamismo de la inversión no minera, por continuidad de la ejecución de los proyectos de infraestructura y el inicio de la construcción de los proyectos mineros, se va a ver de forma mediana para contribuir más o menos en 0.5 puntos porcentuales, y que nos permita a nosotros crecer en promedio alrededor de 4,2% para los años 2022 y 2025, ¿sí? Entonces, la moderación progresiva de la inversión privada va a ser un motor fuerte para la economía peruana, y esto es porque se encuentra asociada básicamente por los proyectos de infraestructura, es decir, ejecución de grandes proyectos como la línea 2 de Metro de Lima, el aeropuerto Jorge Chávez, la ampliación, el terminal Chancay y algunos de los mercados de viviendas, es decir, el dinamismo del mercado inmobiliario en un contexto de recuperación económica, de mejora del entorno laboral y condiciones financieras favorables, caracterizado por las bajas tasas de interés hipotecarias, ¿no? Alrededor también de la inversión minera podemos apreciar de que hay una continuidad de la ejecución de los proyectos. En este caso van a iniciar los proyectos como los que son del Corani, Yanacucho Sulfuros y Magistral, ¿no? Entonces también, de la mano con ello, además podemos decir que el inicio de la construcción de nuevos proyectos para el 2023 y 2025 como Zafranal, Chancas y Michiquillay, si no me equivoco, ¿no? En este caso. Ahora, estamos hablando de que estos proyectos que son de gran escala contribuirían alrededor de 67,9% anual y superarían el 13,2% del nivel del primer semestre del 2019. ¿Ok? En función de ello, la normalización de las actividades más afectadas por el COVID-19 van a contribuir de forma positiva al crecimiento y que ésta se encuentre por encima de la contribución del PIB potencial, ¿no? Hay un indicador compuesto de las actividades más afectadas, el cual nos permite a nosotros decir que nos vamos a encontrar en unas condiciones mucho más favorables que las que habíamos previsto en un momento, ¿ok? Entonces, la economía peruana, en función de todas estas relaciones que hemos podido observar, va a continuar liderando el crecimiento económico en América Latina para el año 2021 y esperamos que también sea uno de los líderes para el 2022 y 2025, ¿ya? En función de los riesgos que va a tener el crecimiento económico, podemos ver de que existen algunos riesgos entre sanitarios, económicos y, bueno, tensiones políticas o sociales o comerciales. Entre los choques internos que son importantes es la probabilidad del rebrote del COVID-19, una tercera ola, que retrase un retraso de la distribución de las vacunas, que obliguen de nuevo a mantenernos en una cuarentena focalizada y cierre parcial de algunas actividades que ya hemos recuperado. En la parte económica existen riesgos de ralentización de la generación de empleo y menor consumo de las familias. Puede haber un retraso de las inversiones o una lenta recuperación de la demanda externa asociada con los conflictos sociales y choques de oferta que van de la mano con los contextos políticos o medidas económicas que afecten la estabilidad macroeconómica o medidas populistas, ¿no? En el caso de los choques externos, también vemos de que existe la probabilidad de nuevos rebrotes o variantes del COVID-19
demoras en la distribución de las vacunas para economías emergentes, como el caso peruano, nuevas olas de contagios que incrementen las medidas de restricciones y que permitan ralentizar la recuperación económica global, afectando a las economías emergentes como la del Perú, problemas de financiamiento, especialmente en las economías emergentes, y que también esto se vea de la mano con la volatilidad de los mercados financieros ante posibles incrementos de presiones inflacionarias. Y las tensiones políticas asociadas a Estados Unidos y China, lo del Brexit del Reino Unido y la Unión Europea, y algunas en América Latina, lo que son el contexto de las elecciones, bueno, que hemos vivido, y las tensiones sociales que pueden estar de la mano con ello, ¿no, chicos? Y bueno, básicamente esa es la presentación del día de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante y bueno, muchas gracias.